Bueno, bienvenido Cintia a este espacio denominado Conversaciones Proyectuales. En primer lugar, agradecido como todos los participantes, digamos, en este modesto espacio que hemos construido, poder colaborar contando la experiencia, un espacio que intenta promover o poner en relieve la figura del proyectista. Mucho conocemos en el campo de la arquitectura y la obra civil sobre la figura del diseñador, y en menor medida, pero también es visible la figura del constructor con los carteles de obra y demás, y siempre la figura del proyectista queda ahí como un poco tras escena, ¿no? Entonces este espacio pretende a lo largo de los distintos episodios poner en relieve y poner en conocimiento a distintos profesionales que a lo largo del mundo, porque tenemos algunos invitados internacionales, están contribuyendo desde ese lugar. Así que bueno, en primer lugar, y como todos les digo, no entramos tantísimo en lo personal porque hemos elegido como opción una pequeña bio en el post de los entrevistados como para poder entrar de lleno en lo que es el episodio. Así que en este caso, Cintia viene de una empresa que personalmente admiro mucho, que conocí este año, en el 2020, pre-COVID, en el mes de enero haciendo un curso, y bueno, realmente me genera mucha admiración por la juventud, por la cultura que han construido de trabajo ahí, y por todo lo que están haciendo en el campo de innovación para lo que es la obra civil. Así que bueno, se me ocurrió invitar a Cintia, con quien tuvimos una experiencia en el momento en el que yo estaba trabajando en Corby Studio como director de operaciones. Hicimos un ejercicio de polinización cruzada, y bueno, ahí nos conocimos y le invité a participar de este programa. Así que bienvenida. En primer lugar, lo que te voy a preguntar es cómo nos definís Edilicia para aquellos que no la conocen. Yo de hecho la descubrí hace no tanto tiempo. Bueno, primero que nada, gracias Martín por invitarme. La verdad que, bueno, súper interesante la propuesta y muy interesante todo lo que deja esto de la polinización cruzada que tuvimos en ese momento. Me parece que una relación que surgió bastante copada entre gente que por ahí tiene intereses en común. Edilicia, qué sé yo, es un bicho raro, digamos. Yo lo podría definir como algo sui generis, porque la verdad es que la génesis de la empresa es ser una constructora, o sea, nace desde la construcción como una empresa familiar, pero hoy la verdad es que hacemos todo tipo de cosas vinculadas a la construcción, pero desde distintos aspectos, porque la realidad es que proyectamos, o sea, toda la parte de lo que es el diseño arquitectónico, hacemos gerenciamiento de proyectos, estamos también en lo que es ya conformando lo que es el grupo Edilicia, hay una parte de lo que es el servicio de abertura, servicio de mantenimiento de obras ya entregadas, o sea que es como un abanico de servicios enfocados a la construcción, con las particularidades que comentabas vos antes, que es una empresa súper joven, o sea, dentro de lo que es la parte de la oficina técnica o de la parte de arquitectura, yo soy una de las más grandes, tengo 36, o la más grande, así que súper joven todo, muy cambiante, es una empresa súper innovadora, no solo respecto de la tecnología, sino respecto de la variabilidad que hay en cuanto a los proyectos que desarrollamos, las escalas, los clientes, es una cosa como que realmente sale de la rutina constantemente, y eso creo que también es como divertido para la gente joven, porque estamos como constantemente probando cosas nuevas y eso es bastante motivador. Bueno, muy interesante. Cabe mencionar que en esta autorreferencia que hice de cómo me aproximé a Edilicia, bueno, yo lo seguía por la plataforma LinkedIn, tienen una actividad bastante interesante en todo lo que es redes sociales como empresa, tiene que ver también con el manejo de un público bastante joven que sabe hablar desde ese lugar, o que le pone voz a la empresa desde ese lugar, lo cual también siempre me ha parecido súper innovador, ¿no? La manera que comunican su propia cultura, bueno, lo que fue Edilicia Play, que ya después nos podrás contar, entre estas cosas que todos hemos hecho en un periodo de cuarentena, no se quedaron quietos, y a donde me interesa sobre todo ir es, cuando los conocí me pareció muy fuerte la base que tienen, o el fundamento que tienen desde lo metodológico, o sea, ahora nos va a contar Cintia, pero siempre me pareció una empresa que, bueno, no está simplemente operando, o simplemente innovando con nuevos instrumentos, sino que se ha plantado firme en el campo de lo metodológico para decir, bueno,
nosotros gerenciamos nuestros proyectos y gerenciamos nuestras obras a partir de estas metodologías, al punto tal que son formadores también. Este año tengo el honor de poderlos contar en lo que es la diplomatura en su tercera versión. Estas cuestiones que nos ha permitido el universo COVID del online. Era muy difícil antes traer docentes de otras provincias por una cuestión de costos. La diplomatura todavía es un producto formativo muy pequeño, entonces solventar ese tipo de gastos por ahí se le hacía difícil en la primera y segunda edición que ocurrió en el 2019, y este año estuvo la oportunidad, así que en el mes de agosto van a estar dando un taller la gente de Ilicia dentro de lo que es el espacio de DAE, así que eso me tiene muy contento porque, bueno, justamente yo hice ese mismo curso y me pareció muy novedoso el planteo, y es lo que un poco quería preguntarte para que nos comentes de qué manera ustedes gerencian sus proyectos y sus obras en la empresa. Bueno, para eso te voy a mostrar una de las diapos que justamente, bueno, vos la habrás visto en lo que fue el curso, que es el curso de la parte de planificación que damos y de las planners específicamente. Y un poco vos hablabas de este aspecto metodológico, nosotros sumamos como una base a esta metodología que tiene que ver con las filosofías. O sea, cuando me puse a pensar como, bueno, ¿cuáles son las metodologías con las cuales nosotros abordamos los proyectos o trabajamos en la parte de del gerenciamiento de los proyectos? Creo que hacemos un mix metodológico, pero viene de la mano con cuestiones filosóficas que nos atraen a nivel empresa. Particularmente todo lo que es la parte de agilismo, que creo que es algo que estamos usando mucho, y de Lean Construction, en el cual también nos estamos apoyando mucho, y esta cuestión de mejores personas, mejor empresa, o sea, como apuntalando siempre, más que no solamente a lo metodológico, sino también a los procesos en sí mismos, y siempre con el foco en las personas. Dentro de esas cuestiones, o sea, a nivel de metodologías, creo que es muy fuerte la parte de BIM, del Building Information Modeling, el cual es una de las primeras cuestiones que empezamos a trabajar, y ahora ya hace 4 años, un poquito más, nos empezamos a meter con toda la cuestión de las Planner System, que un poco los chicos hacen referencia a esto del tango las Planner, porque no es en esto que decía antes, de la empresa sui generis, no es la aplicación de la metodología quizás tal cual como como lo aplican en Estados Unidos, tanto para el BIM como para el Last Planner. Son cuestiones que vienen muy de allá y que tienen que ver con otro tipo de forma de construir. La industria de la construcción en Estados Unidos es muy diferente de la industria de la construcción local. Entonces, en el uso de estas dos metodologías, realmente argentinizamos un montón de cuestiones que tienen que ver con el mercado. Y después, bueno, BIM está muy relacionado con lo que es el VDC, el Virtual Design and Construction, que tiene que ver con esto de el modelo como una base de datos y tratar de construir lo más posible virtualmente, pero no dejamos de estar tampoco relacionados con algunas metodologías más tradicionales como es la parte del PMI. O sea, hay algunas cuestiones o procesos en los que seguimos trabajando dentro de lo que es la metodología tradicional. Así que bueno, en cuanto a cómo trabajamos los proyectos, tiene que ver con esto, con un paquete grande de metodología del cual vamos como mechando dependiendo las necesidades y las particularidades de cada uno de los proyectos. Y una cuestión con la que nos estamos metiendo también actualmente es con la parte del IPD, el Integrated Project Delivery, soy media mala con el inglés, que tiene que ver mucho con la iteración con el cliente y con poder ir en esos cambios de definiciones, ir manejando cambios en los alcances, cambios en el presupuesto, y que el cliente pueda hacer una parte más integral de lo que es el proceso de definición del proyecto, que bueno, que de a poco lo estamos incorporando en muchos de los proyectos. O sea que de alguna manera me parece interesante este concepto de tango, las planners. O sea, hay una... justo
volviendo a lo autobiográfico, en enero fue que hice el curso de verano con ustedes y en febrero hice un curso de verano del Project Management Institute, el capítulo Córdoba, así que me fue muy nutritivo para ver las dos propuestas y, y llegué a la conclusión muy personal, y que ustedes han llegado previamente a esta conclusión por lo que decís ahora, que este debate agilismo versus cierta Sí. certeza o previsibilidad del que plantea el PMI, me parece que se pueden llevar mucho mejor de lo que uno plantea. Cuando uno ve cómo ustedes gerencian sus obras a partir de distintos dispositivos de gestión que se acercan a algunas cuestiones que tienen una visibilidad mayor, como un master plan, y algunas cuestiones que son más de una programación semanal, o sea, más ágil, pueden entender que tranquilamente pueden convivir las dos metodologías, y creo que lo que ha hecho muy inteligentemente Edilicia ha sido generar su propia suite, o sea, su propia metodología, tomando mejores prácticas de distintas metodologías y apoyado, como decís vos ahí en la filmina que estás mostrando, desde una filosofía, ¿no? O sea, la metodología viene después de lo filosófico y después uno cuenta con herramientas que ya después nos podrás contar, pero bueno, uno en herramientas hoy, el campo de la herramienta explotado, hay, para todas estas metodologías hay una oferta bastante interesante de herramientas y bueno, ahí ya entra en lo personal, entra en la disponibilidad que uno tiene, algunas son gratuitas, otras son aranceladas, pero lo que me interesa es sobre todo el campo de lo filosófico y el campo de lo metodológico, en un rubro que es muy pragmático, nuestro rubro local de la construcción en Argentina, pero es muy poco de parar la pelota y ponerse a pensar, ¿no? De ponerse a pensar cómo innovar, cómo mejorar sus prácticas, de entender la mejora continua como parte de una naturaleza, de un ser vivo que es una organización, y eso es lo que creo, o al menos lo que más admiro yo de Edilicia, así que me parecía muy interesante. Si ahora tomo las metodologías que mencionas, y de hecho las que estoy viendo ahí en pantalla, y entro a fondo en, sobre todo lo que es el campo de tu experiencia en el terreno de lo BIM. Y lo digo así porque, bueno, hay gente que dice el Revit, hay gente que dice el BIM, hay gente que no entiende de qué se trata. Si tuvieras que explicarle a un profesional que desconoce por completo lo que es el BIM, o quizás lo ha escuchado, pero todavía no tiene claro de qué se trata, ¿cómo resumirías a partir de tu experiencia o cómo intentarías bajarle tierra qué significa una metodología BIM dentro de tu campo de acción profesional? Bien, yo creo que ahí lo importante es esto de separar BIM de un software. Creo que ahí hay como una malinterpretación o como una cuestión que medio quedó, no sé por qué quedó asociado BIM a Revit o BIM a algunos software específicos y no como metodología de trabajo. Eh, Eso cuesta mucho entenderlo y separarlo. Creo que BIM, o sea, lo importante es entender esto de, primero, pensar en un concepto básico que es la cuestión del trabajo colaborativo. O sea, realmente BIM viene de la mano con la apertura de información y con el trabajo en conjunto en lo que es, bueno, específicamente en el campo del proyecto arquitectónico y el campo de la construcción. Particularmente, nosotros todos los proyectos los desarrollamos en BIM, sea que los proyectemos o no dentro de Edilicia, porque también trabajamos con proyectistas externos. Y si le tendría que explicar a alguien, es como que vos agarraras todo lo que forma parte de ese proyecto de arquitectura, toda la información, y la metieras en un solo lugar. Es el CAD que tenés para tal cosa, es la planilla de armadura, es las planillas de iluminación y ventilación de la municipalidad, es la información que te da el sanitarista, es el catálogo de iluminación, todo metido en un solo archivo global al que todos tienen acceso y en el que todos participan y alimentan de manera colaborativa. Creo que esa sería la base de BIM, y el éxito es que mientras más agentes involucrados tengas en etapas tempranas y más te puedas aproximar a la realidad antes de ejecutar la obra, mejor te va a salir. Desde ese punto de Ah, vista podríamos pensar que es como un ensayo
O sea, lo Claro, que se... casi que es estaba pensando, me encantó tu concepto, y yo pensaba, bueno, me gusta mucho la literatura y me gusta mucho Borges, y digo, es casi un Aleph de nuestro universo, ¿no? Porque es como un punto, que en este caso es un archivo, que contiene el universo mismo de ese proyecto de obra civil. O sea, contiene, como dice Cintia, una serie de información paramétrica, una serie de información geométrica, una serie de data que uno luego, de acuerdo a su expertise, de acuerdo a cómo puede lograr extraer esa información, va a poder operar y va a poder tomar decisiones en relación a la gerencia del proyecto y a la gerencia de la obra. Bien, ahí estamos viendo en pantalla, habíamos conversado previamente, siempre tienen la intención estos episodios de mostrar algún proyecto o algunos proyectos. En este caso nos va a contar qué proyecto has elegido y por qué. Este es un proyecto que desarrollamos para el Club Atlético Independiente de Santo Tomé, que lo traigo a colación porque, bueno, justamente es un poco ejemplo de estas cuestiones. Este proyecto no se llevó a la obra aún, se están gestionando algunos préstamos de entidades bancarias, o sea, por ser un club tiene algunas complejidades, obviamente, de temas fondos y más en esta circunstancia particular. Pero bueno, volviendo a esta cuestión del concepto de BIM, por ahí nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos de modelo 3D o de algún proyecto en 3D, nos imaginamos este tipo de situaciones, o sea, un render lindo, con más o menos materialidad, con algunas cuestiones así, pero de lo que data BIM es que además de poder generar desde el modelo que trabajamos este tipo de imágenes para poder mandarle al cliente o para poder conversarlos con ellos, también generamos desde el mismo modelo toda la documentación que después les posibilitaría a ellos construir la obra, como son, por ejemplo, toda la parte de las instalaciones, que están también modeladas en 3D, entonces tenemos el plano en 2D para poder cotizar con un sanitarista, pero también vemos la instalación en 3D, podemos estar chequeando que no haya interferencias entre las distintas instalaciones, podemos estar chequeando cuestiones de pendiente, cuestiones en corte, que por ahí en un software que solamente maneja 3D, ese aspecto de las cuestiones tridimensionales se pierden. Un poco este tipo de documentación es la que sacamos del mismo modelo que sacamos el render que veíamos recién antes. O sea, yo no tengo un archivo para trabajar la instalación pluviacloacal y otro para hacer los renders y otro para hacer el plano de arquitectura y otro distinto para mandarle al ingeniero. Esto está todo en un mismo dato, donde vos tocas, no sé, el inodoro y te dice inodoro ferrum, bla, 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 y que hasta le podés poner el precio si quisieras. E incluso en este proyecto trabajamos también con una empresa de climatización de acá de Rosario, con Bunker, en las cuales ellos hicieron toda la parte del proyecto de acondicionamiento térmico. Ellos se estuvieron capacitando en BIM, entonces sobre el mismo proyecto de arquitectura modelaban toda la parte de los conductos, nos permitía chequear espacios técnicos, el ingeniero nos pasó todo lo que es el modelado de las vigas, entonces uno llega a una situación de prácticamente un modelo de prueba antes de la obra, que creo que ese es el valor agregado que tiene BIM con respecto a otro tipo de metodología, que es la cuestión de tratar de minimizar por ahí las variables que llegan al momento de la obra, que creo que es lo difícil en la industria local. Una pregunta matadora y así real de alguien que no es que da curso de Revit, sino que está en el campo de batalla, digamos. Yo lo he visto, está en el obrador, abren el modelo, digamos, gente que está ahí trabajando realmente con la I del BIM en serio. La pregunta es, y te la hago porque me imagino la respuesta, pero un poco para los que estén viendo esto, ¿cuánto crees que mitiga, o voy a reconstruir la pregunta, ¿cuánto podés prever en este juego iterativo de proyectar, por ejemplo, las instalaciones de esta unidad húmeda de este proyecto? ¿Cuánto pudiste prever para luego llegar a la obra y haber detectado esa interferencia? Porque entiendo, por lo que hemos conversado, que nunca es el 100%, hay instalaciones como las eléctricas que en la vida real son flexibles y en el BIM
todavía no, entonces después el instalador te agarra un corrugado y lo lleva para donde quiere, cuando vos en el modelo no lo pudiste hacer, pero bueno, si me tenés que tomar del 0 al 100 en un porcentual, ¿cuánto me decís que esto colabora para anticiparse al problema en obra? Y mira, yo creo, es lo que vos decís, la realidad en la obra a veces es muy difícil de que las cosas salgan 100% conforme documentación, sobre todo en lo que refiere a las instalaciones, porque la flexibilidad de las instalaciones es muy diferente en la realidad de lo que es en un modelo. Sí, creo que hemos logrado mitigar un montón de cuestiones, o sea, por ejemplo, hoy anticipar cuestiones de pases en losas que nos permite preverlo y no dejar como todo para después en la obra, no sé, que una vez ejecutada la losa de hormigón venga una empresa y te haga un pase, es realmente costosísimo, o sea, a nivel precio es muchísimo, así que creo que desde ese punto de vista estamos logrando más certezas. Después, sí, creo que la dificultad con la que nos estamos enfrentando hoy en día como empresa y en el rubro de la construcción es tratar de involucrar, sobre todo en esto que decías vos de las instalaciones, involucrar a los agentes, al sanitarista, al electricista, en el modelado de las instalaciones y revisarlo con ellos. Esto que te mostraba yo antes de la cuestión del acondicionamiento térmico, elaborado por la misma persona que después podría llegar a ejecutar la obra, es valiosísimo porque realmente te permite llegar a un nivel de desarrollo técnico en el cual, si nosotros nos ponemos a modelar esos ductos, probablemente cometamos errores por no tener los conocimientos técnicos. Hoy por hoy lo que nosotros estamos tratando de hacer es que el sanitarista se siente con nosotros en la oficina y nos diga por dónde pasar los caños para que después en la obra se ejecute lo más similar posible a lo que tenemos nosotros en el modelo, consensuando con ellos. Siempre antes de empezar la obra tenemos una estrategia general que luego vamos puliendo con el sanitarista. En ese caso, por ejemplo, bueno, esta es otra obra que vos visitaste acá en Rosario, la de la torre. Una torre residencial. Sí, por ejemplo, en ese caso, bueno, esto es como toda la documentación pluvio-cloacal. Muchas de estas cuestiones ya estaban al momento de la contratación del sanitarista, modelar todo lo que eran los conductos, todo lo que eran las troncales de los espacios pluvio-cloacales, nos permitió dimensionar con mayor precisión todo lo que eran los espacios técnicos, que la realidad es que al momento del anteproyecto no se habían dimensionado, incorporar este tipo de cuestiones que pasan en obras de gran altura, donde hay que empezar a meter reductores de velocidad y cuestiones así, que no estaban contempladas al momento del anteproyecto, y creo que estas son las cuestiones que de alguna manera modelarlo de antemano, si bien después en el detalle se termina de definir con el sanitarista, tener estas cosas gruesas modeladas antes de ejecutar la mampostería, al momento de prever los pases en losa y cuestiones así, son cosas a las que hoy nos estamos anticipando con bastante certeza. Cintia, una pregunta. Hablando de la instrucción, porque eso es lo que me interesa, y bueno, me ha tocado en lo personal estar en obrador, de hecho, de esta obra, y le comento también a la gente que Edilicia tiene una verdadera sala BIM, en términos de que su sala BIM es el obrador, donde hay monitores con el modelo en vivo, con todos los que participan en las decisiones sustantivas de la obra, gerenciando el problema de la obra con el modelo. ¿Cómo crees que convive hoy? Por eso a mí me gusta llamarla instrucción, porque de alguna manera cuando vos estás viendo una pantalla con el jefe de obra, con los distintos contratistas, con vos de la oficina técnica en representación y demás, están viendo instrucciones, digamos, instrucciones en un soporte tridimensional. Pero también está el viejo y querido plano de obra, digamos, el legajo,
que también está presente siempre en los obradores, que a veces es incómodo, que a veces es un soporte que tiene un sistema semiótico que lo entendemos los del rubro, pero muchos otros no lo entienden, una simbología especial y demás. ¿Cómo crees que hoy convive o que transitan la convivencia ambos soportes de instrucción? ¿Me explico? Le pregunto, o sea, vos has usado los dos en obra, el documento y por otro lado también el modelo en vivo. El modelo lo entiende ya el actor de obra, todavía cuesta, al operador, requiere tener un operador, obviamente. O sea, ¿cómo ves esta cuestión contemporánea de la convivencia de esos dos soportes de instrucción? Mira, yo creo que hoy en día tener estas pequeñas oficinas en cada una de las obras nos trae una ventaja importantísima. O sea, la realidad es que estar discutiendo con el modelo abierto y viendo en 3D el conflicto con el sanitarista, con el jefe de obra presente, la realidad es que nos da una ventaja enorme. Hoy por hoy estamos tratando de que la documentación que llega a la obra, primero tratar de que no sea en formato papel o tratar de minimizarlo. Estos son archivos PDF en una plataforma que nos permite visualizarlo, pero que al tenerlo justamente en digital te permite hacer zoom, te permite que no depender de un plano gigante en una obra donde el viento te mata. Eso es algo que realmente va mejorando y creo que hoy por hoy, en el cual la mayor parte de la gente que está en la obra maneja un celular y maneja WhatsApp, poder pasarle el archivo en digital es cada vez más fácil. Y lo he visto usar tabletas también, ¿no? Usan mucho tableta en obra ustedes. Sí, sí, usamos las tablets y también este tipo de visualizadores se puede abrir en el celular y lo bueno es que nos deja como incorporar, por ejemplo, fotos de situaciones de la obra para corregir o capturas de partes del 3D del modelo para también operar ahí como ver el problema desde otro punto de vista. Estamos tratando de que en la mayoría de los planos se incluya detalles en 3D, porque creo que hay complejidades que los planos no las representan. Estamos en un mix de las dos cosas. O sea, la realidad es que hoy el plano como documento, no prescindimos de esa documentación. O sea, sigue siendo necesario y sigue siendo un documento técnico y de comunicación con la persona que lo va a ejecutar, pero que muchas veces en determinadas situaciones de complejidades quedan cortos, entonces al poder sumar una captura de pantalla, un archivo 3D, es algo que realmente aporta muchísimo. De hecho... Y aparte algo no menor, siente un ahorro de papel, ¿no? Porque estamos hablando más allá que se sigan imprimiendo algunos planos del legajo, pero antes todo esto era impresión, digamos. Entonces un costo de insumo, un costo de papelería poco ecológico. Digamos. De tiempos también, porque lo que nos pasa hoy es, por ahí, qué sé yo, nos manda un mensaje, no sé, el capataz desde el piso 15 o el piso 20 que está teniendo determinado problema, que no sé qué, antes vos tenías que mandar a imprimir un plano o imprimir una hoja, ponele que la imprimías en el obrador y se la llevabas. Hoy esto se lo pasás así en PDF y ya está, te ahorraste el tiempo. Nosotros, particularmente en la obra, no tenemos un plotter, por lo cual mandar a ploteo implica mandar a plotear, esperar a que llegue un cadete con el ploteo, que hoy por hoy me parece que con un archivo digital lo resolvés muchísimo más rápido. Y algunas cosas estuvimos haciendo también para esta obra. Te iba a hacer una pregunta, pero que la vamos a ahorrar porque aparte ya estamos llegando a la parte final de este episodio, que era la OFI o la obra, y la acabas de responder, porque vos en realidad tenés tu oficina en la obra. O sea, tu oficina es el obrador y está montado como una oficina técnica, digamos, a pie de obra. O sea que tenés el mundo ideal a tus pies, digamos. Tenés Lo mejor de los dos mundos, diría Hannah Montana. Exactamente. Bueno, es este tipo, bueno, esta es como más para ver algunas cuestiones, es una panorámica 360, que también, por ejemplo, las hicimos, no sé, en los baños, y está buenísimo ver
en 360 grados, cuando vos les querés explicar a la persona que va a colocar el cerámico o el porcelanato, cómo tiene que dar la vuelta, cómo es el encuentro en la ducha, si sube, si baja, si tiene cambios de nivel, lo ves en 3D, lo girás en la obra, y la realidad es que le da una dimensión, porque también hay que ser realista, cuando uno está en la obra, no tiene la concepción de la totalidad, tiene una visión parcial de lo que hay en ese momento construido. Entonces, Totalmente. lo que nos pasa es que muchas veces los que estamos con el proyecto, tenemos en la cabeza un montón de todas estas cosas que la gente que está en la obra todavía no las ve, no las conoce. Entonces, para ellos, mover un caño 5 centímetros para allá, cuando no ven nada, no les pasa nada, porque es como que, no pasa nada si lo muevo, porque no saben que después capaz que ahí tienen que entrar 3 caños más que todavía no vinieron. Entonces, este tipo de información donde vos tenés todo junto, permite un poco de que todo eso no esté en la cabeza de Exacto. un proyectista, está en un modelo que está al alcance de todos y que todos pueden acceder. Y creo que hoy tener la oficina en la obra para mí es hermoso, aparte esto, cuando se aparecieron todos estos caños que durante años estuvimos modelando, y que no sabíamos si se iba a poder, porque tenían que dar unas vueltas raras y qué sé yo qué, cuando empezaron a aparecer, nos mandábamos fotos con los compañeros, porque aparte este es un proyecto que tiene muchos años, nos sacábamos selfie con los caños, vos decís, son caños, pero es eso que vos proyectaste, no sabías si iba a entrar, no Claro. sabías cómo iba a dar la vuelta, que lo modelaste, que le buscaste la vuelta, que Y vos lo he sentís hecho real. es tuyo y lo ves ahí y ves como cuánto pesa, cuánto mide, es una cosa que es hermosa. O sea, para Bueno, mí te voy a pedir dejar de compartir para despedirnos nomás con pantalla plena. Y vamos a cerrar con una última pregunta que lo que intenta es, tomando en consideración que, bueno, estamos hoy 15 de julio del 2020, en Córdoba estamos en la supuesta fase 5, en Rosario creo que también, con algunas diferencias, pero bueno, estamos todos habitando esta llamada nueva normalidad, que aparte nunca sabemos, es como nueva normalidad versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, porque todos los días aparece algo distinto. ¿Cómo ves el post-COVID de nuestra disciplina? ¿Cómo crees que va? ¿Crees que no va a pasar? O sea, ¿soy la persona que cree que no va a pasar nada? ¿Soy la persona que cree que va a cambiar el mundo? ¿Soy la persona que cree que algunas cosas se van a ajustar? En tu labor diario, ¿no? En lo que vos has venido haciendo pre-COVID, en esta nueva normalidad y lo que crees que se viene después. Eh, yo creo que como todo, o sea, estos eventos a nivel mundial de alguna manera revolucionan el pensamiento y te permiten no solamente darte el espacio o el tiempo para pensar, porque la realidad es que prácticamente la humanidad se detuvo un mes, 20 días, dependiendo de la ciudad, hubo como un cambio en la concepción temporal que a uno le permite como replantearse situaciones a nivel personal, laboral, de la disciplina, o sea, creo que ha habido reflexiones respecto de el habitar y la arquitectura en todos lados. Eh, Particularmente, bueno, nosotros en lo que es edilicio particular ya veníamos trabajando muchos soportes de digital, o sea, esto de los visualizadores de PDF, esto de la videollamada, quizá no con la cotidianidad que lo manejamos hoy, pero ya teníamos como un pie en esta cuestión del trabajo colaborativo a distancia, de tener como todo, manejarnos con notebook y poder acceder a los archivos desde cualquier punto del país, eso ya era algo que lo hacíamos. Sí creo que hoy uno se plantea como en determinadas circunstancias en las que vos decís, ay, tengo que ir a la oficina. Y la verdad yo hoy me planteo como, ¿realmente es necesario estar físicamente en la oficina o lo puedo resolver desde otra manera? Creo que ahí, O las ahí hay... reuniones, ¿no? Hay reuniones que uno antes tenía que dirigirse a pleno centro Sí, o perder horas viajando a tal lado y hoy, bueno, estamos haciendo este programa desde Rosario y Córdoba. Yo creo que lo que ha cambiado es de una manera más natural, ya no es como, uy, ¿cómo vamos a hacer una videollamada? Ya es como, creo que eh, el Zoom va a ser, viste, como lo que va a dejar el COVID como gran cosa de cantidad de veces que uno en la misma ciudad va a decir, che, ¿para qué me voy a la otra punta de la ciudad?
súper nervioso en medio del tránsito, un viernes al mediodía, que es el peor momento de todo, cuando puedo en realidad hacer una llamada, una videollamada y resolver el problema. Así que Sí, desde mi lugar, agradecerte la colaboración, coincido con vos que son una empresa que está muy preparada para lo que se viene, porque ya se han venido preparando, quizás sin saberlo, sin saber que el mundo iba a cambiar, pero eso es lo que tienen las empresas innovadoras, que bueno, son la punta de la lanza y van probando nuevas plataformas, nuevas metodologías, siempre tienen como una cuestión inquieta de ver qué anda dando vuelta por ahí. Lo nombraste en un momento, el Integrated Project Delivery es algo que a mí me tocó verlo en un foro de arquitectos en Nueva York en el 2018 como el tema del foro, estoy hablando de hace 2 años, un país central como Estados Unidos, y recién se estaba plantando este tema fuertemente, y ustedes ya en Rosario están con eso, o sea que de alguna manera esto habla de cómo conducen la empresa, una empresa que además me tocó conocer de cerca y es muy horizontal, y creo que ahí está la cuestión, ¿no? De probar nuevas metodologías para ir hibridando e ir construyendo la propia metodología bajo una propia filosofía que uno tiene para gerenciar proyectos y obras. Era lo que quería en este episodio poner en realidad desde tu experiencia, así que desde ya muchísimas gracias por haber participado. Sí. no, gracias a vos, Martín, por invitarme. Y bueno, nada, seguimos en contacto siempre para cualquier cosa, lo que gustes. Muchas gracias, saludos. Gracias.